¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? Busquemos darnos respuestas honestas. Necesitamos mejorar la capacidad de reconocer y expresar nuestras emociones. La persona con mayor conocimiento de sí misma y de la realidad podrá procesar y elaborar más eficazmente los factores estresantes y los traumas. En este mes nos acercaremos al autoconocimiento a través del autoconcepto, autoimagen, autoaceptación y autorrespeto. Hola, ¿qué tal? Estamos entrando ya en el mes de abril y como venimos trabajando este año y vamos a seguir trabajando a lo largo del año acerca de la resiliencia y de los pilares de la resiliencia. En este mes de abril, este pilar de resiliencia que nos convoca es el autoconocimiento. Gran tema el autoconocimiento, porque nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿cuánto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Y qué tipo de respuesta nos damos? Si somos honestos con nosotros mismos, o sea, el desafío de ser honestos con nosotros mismos para crecer en el autoconocimiento, porque a medida de que vamos mejorando esta capacidad de reconocer, de expresar nuestras emociones, vamos a tener mayor conocimiento de nosotros mismos, de la realidad, y vamos a poder de esa manera procesar y elaborar con más eficacia una cantidad de factores que nos estresan, que nos afectan, incluso hasta esto de los traumas con los que cargamos. Porque aquí es un tema bien importante pensar en esto de autoconocernos. ¿Cuánta conciencia tenemos de situaciones que han sido traumáticas en nuestras vidas, que han dejado un impacto y muchas veces hasta pensar cuánto hemos sanado esos eventos traumáticos en nuestra vida o cuánto están todavía incidiendo y afectando nuestra manera de vernos a nosotros mismos y por lo tanto nuestro autoconocimiento y aún siendo un obstáculo en este desarrollo de la resiliencia. Por eso esto de parar y conocer, parar y ver lo que a veces nos cuesta ver, nos ha costado ver. Entonces, a lo largo de este mes, trabajando el autoconocimiento, vamos a tomar 4 semanas con 4 desafíos para desarrollar autoconocimiento. La primera semana vamos a trabajar en el autoconcepto, la segunda semana en lo que es la autoimagen, la tercera semana en lo que es la autoaceptación y la última semana en lo que es el autorrespeto. Y pensando, bueno, justamente en esto, en esta primera semana que nos convoca, el autoconcepto. ¿Qué me hace pensar en autoconcepto? ¿Qué concepto tengo acerca de mí? ¿Alguna vez pensaron esto de lo que estoy pensando y qué es lo que estoy pensando acerca de mí? ¿Qué creo acerca de mí mismo? ¿Qué valor, qué juicio de valor tengo acerca de mi persona? O ni siquiera en eso nos hemos parado a pensar porque muchas veces estamos ocupados en hacer, en resolver, pero tal vez es como decir, vamos a invertir las cosas, a darnos este tiempo de pensar y de poner palabras a eso que pensamos. ¿Cómo podemos conocernos mejor y a nosotros mismos? Y así fortalecer esos aspectos personales que me van a permitir una adaptación más saludable frente a los cambios, a las circunstancias de la vida, las situaciones. Muchas veces uno queda como paralizado, debilitado por situaciones y digo, un factor que nos va a ayudar a enfrentar, no quiere decir que no nos pasen cosas, pero cómo enfrentamos las cosas, cómo las resolvemos, cómo decidimos, es cuánto me conozco, cuánto he aprendido acerca a verme a mí mismo. Entonces esto del autoconcepto, ¿no? Y pensar cuánto estamos condicionados de acuerdo a lo que pensamos nosotros mismos. Y en eso mismo, la palabra misma nos está diciendo, ahí en Proverbios nos dice, lo que el hombre piensa acerca de sí mismo, así es. Qué tremendo. Entonces, primer desafío, ya, ¿qué pienso acerca de mí mismo? Mi manera de ser, cuánto está incidida por lo que pienso.
Y lo que pienso, ¿de dónde vino? ¿De la nada? No, se fue construyendo, se fue aprendiendo, lo fuimos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, este autoconocerse requiere una intencionalidad. No es algo que me conozco porque me conozco ya naturalmente, sino necesito ser intencional en querer conocerme, en enfocar tiempo, en parar a pensar. Muchas veces esta pregunta, pensá lo que estás pensando. ¿Y eso que estás pensando, cómo se desarrolló? ¿De dónde lo aprendí? ¿Qué cosas de mi vida incidieron en esto que yo pienso acerca de mí, que nunca lo cuestioné? Bueno, tal vez una forma de esto de arrancar a entender nuestro autoconcepto, tal vez sea esto de cuestionarnos y pensar. A veces pensamos que nos conocemos, pero muchas veces nos cuesta expresar los conceptos que tenemos acerca de nosotros mismos. Y un buen ejercicio es esto de poder escribir. Este, ¿qué podemos decir de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos decir y cómo lo expresamos? Mismo aún Jesús mismo decía a otros, ¿qué piensan ustedes de mí? Y dicen, ¿y por qué piensa esto? Qué interesante es esto de hacernos preguntas, ¿no? Y aún poder identificar mis deseos, mis valores, mis principios. ¿Qué principios rigen mi vida? ¿Qué creencias tengo acerca de mí? ¿Cómo llegué a creer lo que creo de mí o lo que pienso de mí? ¿Cuánto influyó aquello que me decían cuando iba creciendo, que no podías, que no sabías, o que sí vos naciste para esto y realmente es así? ¿Cuánto en eso nos conocemos? ¿Y cuánto de lo que sentimos somos conscientes? Muchas veces cuando uno pregunta a las personas, bueno, ¿y qué sentís? ¿Y cuánto cuesta a veces hasta esto de poner palabras a las emociones, a lo que pensamos, a cómo aprendimos a pensar algunas cosas? Entonces, a veces decimos, no, no pasa nada, esto ya fue, esto ya pasó, y no somos conscientes de cuánto algunas cosas que pasaron, que impactaron nuestra vida, siguen incidiendo. Pero hay una tendencia a veces a minimizar o eliminar aquellas cosas que no nos gustan o que nos dolieron. Pero la verdad es esto, no desaparecieron. Es como que si nosotros barremos y metemos todo abajo de la alfombra, desaparecieron, no están ahí. Pero es muy interesante identificar cuántas de esas cosas que están de alguna manera como abajo de la alfombra siguen afectando, incidiendo en nuestra manera de ser. Y no las conocemos o no las hacemos conscientes, porque esto del autoconocimiento es hacer consciente. Y empezar a pensar esto que pienso de mí, en el autoconcepto, en lo que pienso, en los conceptos que tengo de mí. ¿Qué historia tienen? ¿Cómo se originaron? ¿Cómo se fueron reforzando a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo fuimos aprendiendo a ni cuestionar ni replantearnos? ¿Mm? Eh, de alguna manera pensar, hasta Job mismo decía, mi corazón se engañó en secreto, en el silencio. Es bien interesante esto, lo van a ver en el desarrollo de la semana, este texto de Job que dice, y mi corazón se engañó en secreto. Entonces, practiquemos el ejercicio de velar, de descubrir aspectos de nuestra forma de ser, de sentir, de comportarnos o de reaccionar en diferentes situaciones y a lo largo del tiempo. Cuánto nos hemos detenido y a veces ese autoengaño que hacemos decir, yo soy así y a mí tolerarme así porque soy, pero ¿por qué soy así? Hay un sentido que a veces parar a redescubrir y entender eso de autoconcepto también nos va a llevar incluso hasta seguir fortaleciéndonos, transformándonos, eligiendo lo que creo, porque muchas veces creemos cosas que son muy distantes
de lo que Dios dice y piensa de nosotros. Y ahí está ese proceso, justamente el desafío de este mes de autoconocimiento. Por eso entrar en esta dimensión de enfocar el autoconocimiento es un proceso de reflexión, de atención, de descubrir y de poner palabras. ¿Cuántas veces nos animamos a poner palabras en lo que decimos? ¿Mm? Entonces ahí también entender la otra semana la autoimagen, cuánto me doy cuenta de cómo me veo, de qué imagen tenemos, si es real o falsa acerca de mí mismo, ese yo falso con el cual muchas veces nos movemos y nos engañamos, ¿no? A tener una autoimagen sana nos va a permitir ponernos metas realistas y identificar en qué etapa de ese trato estoy. Nosotros somos hechura de Dios, con buenos planes, planes de bien. ¿Con qué ojos nos miramos? ¿Cuánto influye querer aparentar de acuerdo a los valores de la sociedad, pero no nos conocemos? Eso nos va a ayudar en esto de la resiliencia. Y así cada una de estas semanas nos van a llevar a ideas claves en el autoconocimiento, es acerca del autoconcepto, la autoaceptación, cuánto nos hemos reconciliado con nosotros y con nuestra historia, la autoimagen, cómo me veo y a su vez el tema de nuestro autorrespeto. Muchas gracias. Dios les bendiga.